Bueno, muy buenas tardes. Espero, esta es una hora difícil, 2 de la tarde, esta marea postprandial, pero bueno, intentaremos que no sea muy pesado. A ver, empezando por este proceso de diferenciación sexual humano, ¿sí? Se define como la serie de eventos a través de los cuales los seres humanos adquirimos la madurez psicosexual. Esta madurez psicosexual va a implicar adquirir una identidad sexual, un rol de género, una orientación sexual. Vamos a puntualizar bien en estos conceptos porque a veces se confunden y se habla de identidad homosexual. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, esta serie de eventos que van a definir esta maduración de los seres humanos. Tenemos una primera etapa que es la determinación del sexo biológico, del sexo físico, fenotípico, que se da básicamente en la etapa prenatal. Luego tenemos una segunda etapa que es la definición de la identidad sexual, que básicamente ocurre en los 2 primeros años de vida, cuando un niño hacia los 2, 3 años, él dice soy niño, la niña dice soy niña, ¿sí? Esa es la identidad, la convicción íntima que cada quien tiene de ser niño o niña. Y tenemos hacia el final de la adolescencia la determinación de la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver básicamente hacia quién dirigimos nuestros sentimientos y nuestros deseos erótico-afectivos. Quise traer esta gráfica que me parece muy ilustrativa, ¿sí?, para que empecemos a tener muy claro identidad, orientación y sexo. Recientemente en una revisión de artículos recientes se hablaba de identidad homosexual, de la identidad homosexual, de la identidad bisexual. Entonces yo les decía, mire, en realidad necesitamos aclarar términos. En este salón no vamos a decir, hay hombres, mujeres y homosexuales. No, o sea que la homosexualidad es una orientación, ¿sí? Es hacia quién dirigimos nuestros deseos, pero eso no define. En cambio, ¿sí?, la identidad es lo que define lo que somos, ¿sí? Entonces es importante tener esta claridad. La identidad es la convicción íntima que cada quien tiene de ser hombre, mujer. Si en realidad existiera un tercer sexo, no sería la homosexualidad, sino aquí entraríamos a discutir intersexo, los queer, ¿sí? Pero no podríamos decir que una tercera identidad es la homosexualidad, ¿sí? Entonces, la identidad es la convicción íntima que cada quien tiene de ser hombre, de ser mujer o de ser intersexual. La orientación, como lo vemos allí, ilustradito con el corazón, es de quién nos enamoramos, a quién vamos a desear erótica, afectivamente. Y vemos en el otro extremo, rol de género. El rol de género tiene que ver con todo el comportamiento, ¿sí? Y el rol de género, de alguna manera, lo determina esa identidad. Si yo me siento mujer, pues voy a adoptar un rol que la sociedad, digamos, designa para las mujeres. Si yo me siento un hombre, asumiré un rol varonil. También, entonces allí es donde hoy se abre ese espacio. Si yo me siento queer, no voy a asumir ni un rol masculino ni femenino, ¿sí? Entonces es empezar a mirar que el rol de género lo determina esa identidad. Y los genitales pues van a definir el sexo biológico, no más. Pero el sexo biológico ni define ni determina la identidad y tampoco la orientación sexual. Vamos a hablar de esa primera etapa, ¿sí? Esa primera etapa se da a través de 3 momentos.
la fase cromosómica, la fase gonadal y la fase hormonal. Esta primera etapa, que es la diferenciación somatosexual, se da in útero. Vemos cómo la cresta gonadal se va a formar a través del mesodermo intermedio, donde van a actuar factores genéticos como el WT1 y el SF1. Esta cresta gonadal ya conformada va a ser, digamos, influenciada por el factor SRY, ¿sí?, más el SOS9, y esto va a definir la formación de un testículo. Si no actúan estos factores, el DAX1 va a determinar la formación de ovario. Pero aquí me había saltado una partecita. La fase cromosómica se da en el momento de la concepción. El óvulo y el espermatozoide se encuentran y entonces vamos a tener la conformación de diferentes cariotipos: 46XX o 46XY, 45X0, 47XXY, 46XXXY. Pero nosotros pudiéramos tener, ¿sí?, una mujer 46XY por ausencia de factor determinante testicular, o pudiéramos tener un hombre 46XX por presencia de factor determinante testicular. Esos son eventos que ocurren en este periodo de la concepción, ¿sí?, en el momento en que se está determinando esta parte genética. ¿Y qué pasa? Los cromosomas los cromosomas anuncian, pero no definen el sexo biológico. Un 46XX no necesariamente será una niña, un 46XY no necesariamente va a ser un niño. Entonces este concepto es interesante, que el cariotipo anuncia, pero nunca define el sexo de la criatura. Luego viene la fase gonadal. Ya lo que les decía, sobre esta cresta gonadal ya conformada van a actuar estos factores, pero vamos a mirar enseguida que para la conformación total de este testículo van a tener que actuar numerosos factores genéticos. En este momento se han identificado 32 genes que intervienen en la configuración de ese testículo. Entonces ese testículo puede quedar configurado a medias y puede generar deficiencias. Se ha postulado que el desarrollo del ovario es espontáneo, que no interviene ningún tipo de factor genético ni hormonal. Bueno, vamos a mirar, ¿sí?, esto únicamente para ilustrar la complejidad que es la formación del testículo. Desde comienzo del siglo XX, ¿sí?, los investigadores, los biólogos, se dieron cuenta que de alguna manera a la naturaleza le quedaba más fácil hacer hembras, que en general la definición a hembra era espontánea. Total, la definición a macho, y no es peyorativo, sino estamos hablando de la biología, la definición a macho siempre va a requerir la intervención de factores genéticos y hormonales en periodos absolutamente críticos, ¿sí? Porque las hormonas, a veces llegan los padres de familia con un chico: doctora, es que yo quiero que le formule hormonas para que se le quite este comportamiento un poquito afeminado. No, eso no actúa en ese momento. Vamos a hablar de periodos críticos en un momento. Entonces, simplemente esta ilustración es para que veamos lo complejo que es la conformación de un testículo y cuántas fallas pueden, digamos, sucederse en esta definición. Bueno, también muy breve. El embrión hasta la 6ª semana es un embrión indiferenciado
Independiente del cariotipo, tiene las mismas estructuras, un par de gónadas diferenciadas, un par de conductos de Müller, un par de conductos de Wolff, y a partir de los factores hormonales se va a determinar esta diferenciación. Entonces ustedes ven aquí muy simplificado, presencia de andrógenos y de antimülleriana, vamos a tener un aparato genital interno masculino. Ausencia de andrógenos y de hormona antimülleriana, un aparato genital femenino. Ustedes ven, la antimülleriana es absolutamente indispensable para que los conductos de Müller o paramesonéfricos regresen. Entonces vemos pues que en la mujer no hay antimülleriana, los conductos de Müller van a conformar justamente las trompas del útero y el tercio superior de la vagina. Externamente sucede algo muy parecido, muy parecido. El embrión hasta la 6ª semana de vida es indiferenciado, ¿sí? No se pueden identificar ni genitales masculinos ni genitales femeninos. Hay andrógenos y vamos a tener una configuración masculina. Hay ausencia de andrógenos y vamos a tener una configuración femenina. Hay una condición médica que un poco más adelante seguramente aparecerá, y es los niños que tienen la deficiencia de la 5-alfa reductasa, que no va a transformar la testosterona a dihidrotestosterona, y por lo tanto ellos van a desarrollar genitales externos femeninos, pero internamente todo su sistema, ¿sí?, genitales internos son masculinos, y muy probablemente ese cerebro se alcanza a virilizar, ¿sí? Entonces hay una condición muy particular que algunos lo habrán encontrado en revisiones de tema, los 9-12, que son un grupo en particular que fue descrito en Centroamérica, y estos niños en la adolescencia, ¿sí?, básicamente en la pubertad, la testosterona por efectos activacionales viriliza el cuerpo, y entonces ese cuerpo que había quedado no bien definido se puede definir hacia un cuerpo masculino. Entonces miremos que son las mismas estructuras, como el embrión hasta la 6ª semana tiene un tuérculo genital, unos pliegues genitales y unas prominencias genitales, y a partir de estas estructuras se van a formar o bien los escrotos, los labios mayores, ¿sí? Digamos que tienen su homólogo. Durante el periodo intrauterino, una oleada de testosterona masculiniza el cerebro del feto, mientras que la ausencia resulta en un cerebro femenino. Entonces este es un concepto importante. Hoy en día, cuando la gente tiene mucho temor, es que la homosexualidad se puede contagiar, que es que la disforia de género se puede contagiar. No, vamos a ver cómo los factores hormonales son bastante determinantes en la parte, digamos, de identidad como de orientación sexual. Entonces esto es clave, porque a veces hay un temor desde el desconocimiento, que un niño puede aprender conductas de esta y de esta manera. Estas conductas vienen bastante determinadas por influencias hormonales, y ya vamos a mirar cómo es que actúan las hormonas en el cerebro. Es bastante curioso, ¿sí? La testosterona llega al cerebro y se me va a olvidar, es transformada en estrógenos, y en realidad son los estrógenos aromatizada, se me había ido la palabra. La testosterona es aromatizada a estrógenos, y son justamente los estrógenos los que van a virilizar el comportamiento y finalmente virilizar el cerebro. Es algo un poco curioso, pero vamos a mirar. La testosterona en este periodo
A ver, se ha propuesto que sea prenatal inmediato o postnatal inmediato. Y les digo se ha propuesto porque es desde estudios en roedores y en primates que se ha planteado esta teoría. En los seres humanos no tenemos digamos, una manera de verificarlo de manera directa. Ahora hablaremos de las niñas con hiperplasia suprarrenal congénita, que podría ser una manera de verificar estos eventos. Entonces, ¿qué pasa? La testosterona en ese periodo crítico que, vuelvo y repito, o bien sea prenatal inmediato o postnatal inmediato, va a organizar el cerebro determinando si este cerebro va a funcionar de una manera continua, la LH, o si va a hacer picos continua, como en el varón, o si va a hacer picos como en la mujer. Entonces vemos cómo en realidad hay unos efectos organizacionales de la respuesta, digamos, hormonal a estos cambios, o también del comportamiento sexual. Y hay unos efectos activacionales que ya ocurren en la pubertad. Entonces, digamos, la testosterona en el cerebro actuaría en esos dos momentos, organizando el cerebro para que funcione de una manera y ya en la pubertad activando el funcionamiento. Aquí tenemos en roedores. Esto es durante el embarazo, postnatal a los 10 días y postnatal, digamos, un poco lejos. Vemos que hay un periodo crítico, ¿sí?, en roedores. Entonces, la virilización del cerebro o la no virilización se va a dar en este momento. Entonces, si tenemos un ratoncito macho y lo castramos, vamos a generar, ¿sí?, que ese cerebro se organice para funcionar con una respuesta de un pico de LH a los estrógenos. Pero si a una ratoncita hembra le ponemos testosterona, vamos a virilizar ese cerebro y va a tener una secreción continua de LH. Esto es en cuanto a la parte hormonal. Esto es la parte comportamental. Entonces, un ratoncito macho castrado, ¿sí?, en la etapa adulta va a adoptar un rol femenino, un rol, como dicen, va a adoptar posición de lordosis. En cambio, una ratoncita a quien se le aplica testosterona en el periodo, volvemos a decir, crítico, va a adquirir un comportamiento masculino, un comportamiento típicamente del macho. Entonces, bueno, aquí tengo esta partecita, la testosterona está aromatizada en la neurona a estradiol por la P450 aromatasa. El estradiol ya de esta manera activa dos procesos en el recién nacido masculino. Desarrolla conductas masculinas, la conducta típica de monta, y desfeminiza el cerebro. Este es otro concepto muy interesante porque hemos estado hablando de virilización del cerebro, ¿sí? Es un proceso activo, pero tiene que darse otro proceso que es desfeminizar el cerebro, porque el cerebro de todos los embrioncitos es típicamente femenino, entonces necesita virilizarse, pero también tendría que desfeminizarse. Probablemente allí es donde están las situaciones de las disforias, en ese proceso de desfeminización que no se verifica de manera adecuada. Entonces, la ausencia de testosterona en el periodo crítico del desarrollo resulta en una insuficiente masculinización y en la feminización. El mecanismo por el cual el estradiol promueve la masculinización y la desfeminización es desconocido. Se sugieren patrones diferentes de metilación o de aromatización, ¿sí?, para ese proceso de diferenciación a cerebro masculino o femenino. Precisamente en roedores
se han encontrado dos tipos de receptores estrogénicos, los receptores estrogénicos alfa y los beta. Los alfa son esenciales para la reproducción y la expresión del comportamiento sexual de los machos. Deficiencia de receptores alfa ocasiona deficiencia en el comportamiento copulatorio y de penetración en el macho. Y los receptores beta de estradiol parecen relacionarse con procesos de desfeminización. Entonces, machos castrados tratados con hormonas femeninas, se observa comportamiento en la cópula como un comportamiento femenino. Entonces aquí viene, porque siempre se ha debatido, bueno, esta diversidad, la orientación, la identidad, esto es aprendido, esto es genético, aquí qué pasa. En realidad los estudios hasta ahora nos muestran una fuerte influencia hormonal, una fuerte influencia biológica. Y vamos a ver cómo en el cerebro, ¿sí?, estos andrógenos van a determinar cambios estructurales, comportamentales y de susceptibilidad a enfermedades. Entonces, en realidad es importante mirar que no como desde, digamos, ciencias sociales se pretende que todo es la crianza, que todo es el aprendizaje. La parte de biológica es fundamental y es fundamental conocerla, comprender en qué momento actúa y cómo podemos nosotros no cambiar los procesos, sino entender los procesos y ayudar a los padres de familia, ayudar a la educación a comprender esas etapas. Entonces vamos a ver cómo hay diferencias estructurales, comportamentales y de susceptibilidad a enfermedades. Entre los estructurales hay áreas dimórficas en el cerebro, entonces hay un cerebro típicamente masculino, un cerebro típicamente femenino. Entre esas áreas está el área preóptica, la ventromedial, el núcleo anteroventral periventricular, el núcleo de la cama de la estría terminal y el núcleo supraquiasmático. Vamos a mirar cómo una misma área, por ejemplo el área preóptica, en el macho tiene que ver con el comportamiento sexual y en la hembra con el comportamiento maternal. Es decir, una misma área en el hombre o en el macho va a determinar cierto comportamiento típico, en la hembra no es el mismo comportamiento, no es que el área preóptica determine el comportamiento sexual de la hembra y del macho, no. Es muy curioso, yo creo que esto es un diseño bastante perfecto, ¿sí? Cómo entonces esta área preóptica se relaciona con el comportamiento sexual del macho, ¿sí?, y el maternal de la hembra. En cambio, vamos a mirar el núcleo ventromedial hipotalámico se relaciona con el comportamiento sexual de la hembra y con el comportamiento agresivo del macho. El núcleo de la cama de la estría terminalis está involucrado en el comportamiento copulatorio del macho. Justamente en el Instituto Holandés de Transexualismo han encontrado diferencias en esta estructura en varones con transexualismo, ¿sí? Y el núcleo anteroventral periventricular es esencial para el proceso ovulatorio, ¿sí? Evidencia epigenética. Entonces, lo que ahora decíamos, no se conoce exactamente cómo se da la desfeminización, pero probablemente son fenómenos de metilación o acetilación de histonas. Bueno, estudios en humanos. Entonces, lo que yo ahora les decía, las niñas con hiperplasia suprarrenal congénita tienen comportamiento virilizado, ¿sí? Y en la parte sexual, algunas de ellas tienen una mayor probabilidad de desarrollar una orientación lésbica. Hay diferencias en el cerebro de las niñas que tienen una hiperplasia suprarrenal congénita.
En la parte comportamental, vemos pues cómo los niños que presentan una insensibilidad completa a los andrógenos van a desarrollarse fenotípicamente, pero comportamentalmente también como niñas. Un embrión masculino con deficiencia de 5-alfa reductasa o de 2,17 hidroxiesteroide deshidrogenasa, no hay transformación a testosterona. Cuando la producción aumenta en la pubertad se viriliza. Esto por el efecto activador. Entonces vemos diferencias comportamentales. Estas son las estructuras dimórficas que sí se han evidenciado en los seres humanos. El núcleo intersticial del hipotálamo anterior 3, que es el homólogo del área preóptica, y el núcleo de la estría terminalis del hipotálamo. Bueno, esto es el comportamiento diferente entre niñas y niños. Las niñas el primer día miran más los rostros humanos, los niños móviles. Las niñas eligen más muñecas, los niños balones, carros. Pero alguien diría, ¿eso es crianza? No, se ha visto que en primates se repite ese comportamiento. Las niñas de 6 años dibujan flores, mariposas, les gustan los colores brillantes. Los niños pues hacen más dibujos técnicos, ¿sí? Entonces vemos que sí hay una diferencia de comportamiento. Y esta última de susceptibilidad a enfermedades. Sabemos que hay enfermedades típicamente de las niñas y hay enfermedades típicamente de los varones. Entonces, bueno, desafortunadamente pues es muy pequeñito, no se alcanza a ver, pero el síndrome de Rett solo se presenta en niñas, es un síndrome genético muy raro, donde hay un trastorno en el desarrollo neurológico. Y el síndrome de Klein-Levin se presenta solo en niños o en varones y da hipersomnia, hipersexualidad. Se parece un poco al síndrome de Kluver-Bucy, ¿sí? Pero vemos cómo los niños son más afectados por el TDAH, por la dislexia, ¿sí? Por la apnea de sueño, las niñas más por la bulimia. Entonces hay algo allí desde la parte hormonal. Identidad de género, esto ya es para puntualizar. Identidad de género es la misma identidad sexual o sexo psicológico. Percepción íntima que cada uno tiene de ser hombre, mujer o intersexual. Rol de género es cómo actuamos la identidad de género. Y aquí vemos, estas son teorías un poco viejas, pero vale la pena que en un momento más adelante las puedan revisar, como inicialmente se pensaba que la identidad era aprendida, pero esto lo rebatió Milton Diamond. Y respecto a la orientación sexual, pues también vemos cómo hay diferentes teorías de influencias hormonales y también de influencias genéticas. Entonces, ya para terminar, los rasgos no son exclusivos de hombres y mujeres. Muchas culturas no tipifican los roles sexuales, como en Occidente. No todos los hombres son iguales entre sí, ni todas las mujeres, ¿sí? Entonces es empezar a aceptar una diversidad y no seguir tipificando. Las niñas solo visten de rosadito y juegan a las muñecas, y los niños solo pueden jugar al balón, al fútbol. La escuela y la sociedad cuentan con mecanismos invisibles para educar de manera diferente a niños y niñas. Se inculca y transmite una distribución de roles sexistas. Entonces es lo que podemos ir haciendo para que quepamos todos con esta diversidad. No seguir tipificando de manera tan estricta, así son los niños, así son las niñas, sino independiente de estas influencias hormonales que tengamos, podemos tener un comportamiento sexual bastante diverso. Y yo creo que ya está la última, pásala. Bueno, como conclusión, vernos a través del espejo de la biología y saber que entre hombre y mujer, entre masculino y femenino, no hay diferencias cualitativas, sino más bien, cualitativas, sino más bien un continuo. Aceptar que hombres y mujeres somos más parecidos de lo que pudiéramos sospechar y procurar una educación no sexista. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy chévere.
muchísimas gracias por esta invitación. Espero que la siguiente media hora sea, ahí está bien, sea de utilidad. Entonces vamos a hablar del síndrome metabólico. No, así está bien. ¿Me dicen si de pronto dejan de escucharme, por favor? Bueno, entonces vamos a hablar del síndrome metabólico. Ahora sí. Actualmente estoy en el Centro Especialista San Cancio porque algunos se quejan de que no me logran conseguir, entonces ya saben en dónde estaré. Aclaro que no tengo conflicto de intereses y vamos a empezar con la definición. Anteriormente se hablaba y se aplicaba en pediatría el mismo concepto de síndrome metabólico para adultos, el cual decía que era la ocurrencia de obesidad central, dislipidemia, hipertensión e intolerancia a la glucosa, pero no nos daba ningún otro parámetro. Y posteriormente se fue identificando, y con la misma dificultad en los adultos, que hay otros componentes importantes u otras asociaciones: hígado graso no alcohólico, hiperuricemia, apnea del sueño, inclusive glomerulonefritis. Actualmente estamos utilizando la siguiente clasificación. Lastimosamente creo que la parte de atrás, los asistentes de la parte de atrás no alcanzan a ver muy bien, pero voy a leer entonces. Entre los 6 y los 10 años se considera que no podemos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, sin embargo eso no significa que no encontremos algunos componentes en niños que llevan obesos desde la lactancia. Esto debemos determinarlo y debemos también manejarlos. Entre los 6 y los 16 años de edad, entonces tenemos el percentil sobre 90 o igual a 90 del perímetro de cintura. Aquí tenemos el primer problema. Debería ser aplicado con tablas de cada etnia o de cada población o país. No las tenemos y la mayoría de países no las tienen. El otro problema que tenemos también es la técnica con que se hace. Entonces, algunos toman el ombligo como punto de referencia y otros 4 centímetros más encima del ombligo. Por lo tanto, en el momento de hacer la evaluación de los diferentes estudios a nivel mundial, no tenemos un consenso claro sobre las características de este punto. Este, sin embargo, es el punto fijo, es este criterio. Y a este se le puede agregar 2 más. ¿Cuáles pueden ser? Entonces, la glucosa en ayunas que esté igual o por encima de 100 miligramos por decilitro, o ya una diabetes declarada, la presión arterial sistólica por encima o igual a 130 y la diastólica por encima de 85. Para los que manejan pediatría saben que la presión o los valores cambian según el percentil de talla. Eso no se está teniendo en cuenta y sería mucho más complejo aplicarlo en este tipo de conceptos. Y también hablan de triglicéridos en ayunas mayor de 150 y HDL en ayunas menor de 40. Ahora observemos los criterios para que se aplican en mayores de 16 años o en adultos. Entonces tenemos la obesidad central y para hombres sería por encima de 94 centímetros y para las mujeres por encima de 80 centímetros. Lo mismo, cambia según cada población. Y además se le adiciona 2 de los siguientes, que son similares a los que ya vimos o iguales. La glucosa en ayunas mayor de 100, la presión arterial sistólica mayor o igual a 130 y la diastólica mayor o igual en 85. ¿Eso qué significa? Que ya en este caso no necesita estar en hipertensión para que sea un criterio. Miren que en adultos ya unas cifras en prehipertensión ya es criterio de un síndrome metabólico. También tenemos la triglicéridos en ayunas mayor de 150, HDL menor de 40 en hombres y, aquí hay un error, sí, menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres. Mire que ahí ya nos hacen una diferencia según el género. Hay algo muy importante. Con los estudios y las técnicas que tenemos hoy en día, sabemos por resonancia magnética que un paciente puede tener síndrome metabólico y no tener obesidad. ¿Por qué? Porque antropométricamente puede que nos dé dentro de los rangos, pero al hacer una resonancia vamos a ver que tiene menor masa magra y mayor masa grasa, lo cual implica que es lo que lleva a desencadenar todos los procesos metabólicos. Ese es el motivo por el cual ya en adultos se está reevaluando el concepto y que precisamente el primer criterio sea fijo. Ya se está reevaluando y probablemente una vez cambien ellos tendremos que también cambiar.
En mi experiencia en Colombia, y digo en Colombia porque trabajé en Bogotá, en donde veía niños de todo el país, y actualmente aquí en el eje cafetero tengo varios niños con algunos componentes y apenas están en sobrepeso o dentro de la normalidad y ligeramente por encima, dentro de la normalidad, acercándose al límite superior en índice de masa corporal, pero al mirar el perímetro de cintura, sí observo que está por encima de los percentiles esperados para la edad. Yo personalmente utilizo una página web que anteriormente se las había comentado, que es la web pediátrica, en donde hay una referencia de Moreno de 1999 y introduciendo la fecha de nacimiento y el género y colocando la talla y el peso podemos obtener el índice de masa corporal, y al introducir el perímetro abdominal nos da también la referencia. Básicamente en eso me estoy guiando porque tengo que mirar qué tanto debo vigilar estos pacientes. Entonces, ya de pronto les comenté las dificultades en la definición, vamos a concretarlas. El incremento de la insulinoresistencia durante la pubertad puede potenciar los efectos metabólicos y la ganancia de peso. Este es un punto álgico. ¿Por qué motivo? En pubertad, cuando está haciendo el crecimiento rápido, no podemos entrar a restringir por restringir, porque dañamos la velocidad de crecimiento. Por lo tanto, necesitamos apoyo de nutricionistas que sepan interpretar lo que es un estadio puberal 2, 3, 4, para que nos puedan ayudar y no restringan a estos pacientes. Estamos tratando de quitar los extras, no de quitar la comida básica. Y esto es un punto que siempre tenemos que tener en cuenta con estos pacientes. Los cambios de perfil lipídico en diferentes edades también nos dificultan. Ya sabemos que los criterios nos dan unos puntos fijos, pero resulta que los niños van cambiando y en pubertad cambian más aún. Y la falta de consenso para el perímetro abdominal, que ya se los había comentado. ¿Estoy hablando muy duro? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la prevalencia. Nosotros no tenemos en Colombia ningún dato. En general, oscila en diferentes países entre 6 y 39%. Según la OMS en Estados Unidos hablan de un 8.4%. No me la creo. Y según el índice de masa corporal, sobrepeso, cuando el paciente está en sobrepeso tiene este riesgo entre 7.1 y 11.9, y si ya está en obesidad, hasta 32%. Ahí sí estoy de acuerdo. En realidad, a medida que va aumentando el peso y según la susceptibilidad, empiezan a observarse más y más componentes. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos factores de riesgo genéticos y epigenéticos. Por ejemplo, el peso materno al momento de empezar el embarazo es muy importante, la ganancia de peso durante la gestación, la nutrición materna y si ya se detecta una restricción de crecimiento intrauterino. Ya posteriormente, un solo padre con síndrome metabólico con obesidad ya nos está dando riesgo, más si son los dos. Hay genes y polimorfismos que pueden ser normales en una población y en otra población pueden haber asociaciones ya con síndrome metabólico. En adolescentes existe más riesgo en los hombres, pero ya en etapa adulta es por igual esos riesgos. Y según la etnia, nosotros estamos en los grupos de mayor riesgo. No solamente riesgo por nuestro genes, sino también riesgo por la situación que vivimos aquí, por el tipo de comida que tenemos y la poca actividad física que promovemos en nuestros niños. Perdón. Ahora, en cuanto a las influencias medioambientales e individuales, entonces ya hablamos del PEC, que ahorita vamos a ampliar. La rápida y temprana ganancia de adiposidad, que eso ya todos los tenemos claro. La nutrición, la falta de ejercicio y estar en un medio obesogénico como lo es Colombia. El síndrome de Klinefelter, ya sabemos que aumenta 5 veces el riesgo de síndrome metabólico. Una menarquia temprana y una menarquia tardía también, independiente del peso, y obviamente hay diferentes medicaciones que también se relacionan. Para hablar un poco más de la restricción de crecimiento intrauterino y del PEC, y por qué le doy tanta realce, los que trabajan en neonatos, ¿con qué frecuencia nacen niños con bajo peso? Baja, medio, alto. ¿Nadie trabaja en neonatos? Alta. Bueno, muy bien, alta. Entonces, este es un estudio en donde compararon adultos que tenían el antecedente de haber nacido pequeños, pero que nunca hicieron la recuperación, y los compararon con adultos que nacieron bien de peso. Resulta que las características eran similares, excepto que tenían un poco menos de masa magra y un poco porcentaje más de grasa,
Y esto hacía que tuviera cierta susceptibilidad. Pero cuando comparaban niños, pues adultos, que nacieron pequeños para la edad estacional, pero que hicieron la recuperación, ellos tenían mayor porcentaje de obesidad, mayor porcentaje de grasa, de predominio abdominal o troncal, tenía mayor frecuencia de resistencia, inclusive evolucionaba más pronto a la diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Y hay un estudio que habla de que a los 50 años de edad, los que habían nacido por debajo de 2.500 tenían 10 veces más riesgo, es decir, que ya en ese momento estaban obviamente enfermos, si no habían cambiado sus hábitos y su alimentación. También quiero resaltar la fructuosa. ¿Qué es lo que toman todos los días los colombianos? Jugos, ¿qué más? Gaseosas, jugo Hit y toda esta cantidad de productos frutiño y todo lo demás. Bueno, resulta que la fructosa disminuye de por sí la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la fructosa a ácidos grasos libres es mucho más rápido porque se saltan algunos pasos metabólicos con respecto al proceso que tiene que sufrir la glucosa. No estoy diciendo que comer glucosa todo el día sea bueno, no me vayan a malinterpretar. Y esto hace que haya mayor acúmulo de ácidos grasos libres en circulación. Además, sabemos que aumenta la producción de ácido úrico e inhibe la proteína lipasa con aumento de triglicéridos en la circulación. Entonces, me dicen algunos, no comamos fruta. Y no estamos hablando de comer o no comer fruta. La fruta, cuando la comemos, sugerimos 2 a 3 porciones por día y cada fruta dará la fructosa de una fruta, la fibra de una fruta, la vitamina de una fruta. Pero si tomamos en jugo, ¿qué estamos tomando? Una gran cantidad de fructuosa. Entonces, por eso cambiar esto y hacerlo entender a los papás a los cuales sus hijos les dan 2, 3, 4 jugos en el día en la casa y cuando van para el colegio les empacan el jugo Hit en la lonchera. Tratemos de quitar esto y vamos a encontrar muchas reticencias, así que tenemos que empezar por dar ejemplo. En cuanto a la fisiopatología, ¿perdón? Sí. Está mejor. Bueno, entonces vamos a recordar un poco lo que hace normalmente la insulina. Cuando hay un aumento en la circulación de la glucosa, porque acabamos de comer o de por sí porque ya hay algún problema, aumenta la producción de insulina en las células betas del páncreas. ¿Y qué hace esa insulina? Va al músculo y aumenta la captación de la glucosa por el músculo. Va al tejido adiposo y también aumenta la captación, pero va al hígado y hace que el hígado no produzca tanta glucosa, que no se desdoble el glucógeno. Esto es lo que normalmente hace la insulina. Sin embargo, cuando hay aumento de los depósitos de grasa en el cuerpo, ocurre la resistencia a la insulina y esto conlleva a un aumento, se manifiesta con hiperinsulinemia como respuesta a esa falta de sensibilidad. De entrada, este es el primer mecanismo que desencadena todos los procesos. Además, con ese aumento del tejido graso, los ácidos grasos libres se acumulan entonces en el hígado, células grasas, páncreas y músculo esquelético. Entonces, en la célula grasa, la baja sensibilidad a la insulina causa lipólisis y todos estos lípidos se liberan al torrente sanguíneo. Entonces, de entrada, todo empezó porque aumentó el contenido graso en el cuerpo. Una vez este proceso se instala, llega un momento en que se deteriora la función de la célula beta. Inicialmente ya está respondiendo con todo, pero llega un momento donde ya esa respuesta disminuye y la célula beta empieza a tener una disfunción. Y esto hace que se progrese primero a la intolerancia a la glucosa y posteriormente a la diabetes tipo 2. Esta progresión, y lo resalto, es más rápido en los niños que en los adultos. ¿A qué me refiero? Si un adulto a los 20 años empieza con problemas de peso, empieza a aumentar, puede que se demore más en mostrarnos la insulina resistencia, luego la intolerancia a la glucosa y posteriormente la diabetes. Pero si tenemos un niño lactante, a los 8 años lleva 6 años con obesidad. En ellos, este tiempo para lograr, para mostrar todas estas alteraciones es mucho más corto y probablemente si hacemos una evaluación completa ya vamos a detectar más de un componente. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa? Nosotros lo evaluamos en forma sencilla en la consulta día a día con el OMA. El OMA es un cálculo que hacemos utilizando la glucosa en ayunas con la insulina
en ayunas. Esto lo multiplicamos y lo dividimos por el factor de 405. Hay otros cálculos, pero nosotros trabajamos con miligramos por decilitro de glucosa, entonces por eso utilizamos ese coeficiente en 405 y nos da ciertos valores. Esos valores los tenemos que correlacionar con el estadio puberal. No es lo mismo un niño prepuber y que un niño en pubertad, en diferente estadio también cambia. Otra forma de evaluarlo para nosotros es el test de tolerancia oral utilizando la insulina y además la glicemia pre y post carga. En este caso, cuando vemos que la insulina basal no nos está mostrando, el OMA no nos está mostrando bien las características y estamos sospechando que ya hay una alteración 2 horas después, en este caso pues preferimos pedirlo y hacer una evaluación más completa. Bueno, hasta el momento, ¿qué tenemos? No sé si alcanzan a ver las letras, pero les voy a ir señalando. Entonces, el aumento de la adiposidad, ya sabemos que por un lado va al hígado, pues afecta el hígado con infiltración grasa, aumenta la insulinoresistencia y no frena, en este caso por la insulinoresistencia, no frena la producción de glucosa por el hígado, todo lo contrario, antes la estimula. Por otro lado, se libera todos los factores lipídicos, aumentando los triglicéridos, bajando el HDL y aumentando los LDL con gran potencial aterogénico. En el músculo ocurre una insulinoresistencia, por lo tanto disminuye la captación de la glucosa. En el páncreas, ya lo habíamos hablado, llega un momento donde ya hay una disfunción de la célula beta y empieza la disminución de insulina y no es capaz de manejar toda esa glucosa. Y además el tejido adiposo libera unas citoquinas que tienen un efecto proinflamatorio y además hay otro que también tiene un efecto protrombótico y todo esto favorece la enfermedad cardiovascular temprana. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de los diferentes componentes, que es lo que vemos en la clínica. Primero, y ya se los había nombrado, es la glucosa en ayunas alterada. Recuerden que ya no es el límite 110, sino 100 miligramos por decilitro, siempre lo corroboramos. La tolerancia a la glucosa alterada, cuando hacemos el test de tolerancia, miramos también 2 horas después y si ya está igual o mayor a 140, ya estamos hablando de que se presenta esta tolerancia alterada. Si no hacemos nada, va a progresar y vamos a encontrar entonces los criterios de la diabetes. Recordemos, un solo criterio más síntomas ya nos habla de diabetes tipo 2. Un criterio en 2 ocasiones con ausencia de síntomas también nos está confirmando la diabetes tipo 2. En este caso tenemos la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, glucosa en ayunas mayor o igual a 126 o a las 2 horas en un test de tolerancia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es la carga de glucosa que tenemos que darle a un paciente, a un niño, para poder hacer este test? ¿Alguien se acuerda? Bien, hay más de una cabecita haciendo que sí. 1.75 gramos por kilo. No podemos pasar de 75 gramos. Y esto es muy importante, porque cuando ustedes pidan un test de tolerancia, deben registrar exactamente qué carga es la que debe dar en el laboratorio. Bueno, entonces recordemos que cuando ya se desarrolla la diabetes tipo 2 es un factor independiente de riesgo cardiovascular, así no se hayan desarrollado otras alteraciones del síndrome metabólico. Bueno, hay algunos puntos para resaltar. No todos los individuos con insulinoresistencia evolucionan a intolerancia a la glucosa. Los niños y adolescentes con intolerancia a la glucosa tienen mayor riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. La mayoría de los niños que progresan, ya se ha visto que muchos de los que progresan de por sí ya tenían un defecto de la función de la célula beta. Así que hay algunas características en los niños que nos ponen más en la alerta y que debemos buscarlos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los marcadores inflamatorios que les nombré ahorita en la gráfica. Ya sabemos que la obesidad es proinflamatoria. Entonces, ¿qué sucede? Los adipocitos, sobre todo los viscerales, responden al exceso de lípidos almacenados en la propia célula con secreción de citoquinas inflamatorias. Las más representativas tenemos la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y también sabemos que la proteína C reactiva hace parte de esto. Y esto favorece la lipólisis, inhibe la señalización de insulina, afecta la expresión de genes encargados en la función adecuada del adipocito, que ahorita les voy a mostrar qué es lo bueno del adipocito,
y aumenta el riesgo de enfermedad arterial coronaria. La asociación de insulinoresistencia y las citoquinas favorece el desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo bueno de las adipocitos? En estadio normal producen adiponectina y la adiponectina tiene una función antiaterogénica, antidiabetogénica e antiinflamatoria, pero en obesidad la producción se disminuye. Entonces tenemos este importante citoquina que nos favorece, pero con la obesidad disminuimos la producción, afectando más y aumentando más la inflamación. Entonces, ya vimos cuáles son las que afectan y cuáles son las que disminuyen. En cuanto a la dislipidemia, ya les comenté, sin embargo vamos a concretar acá. Incrementan los triglicéridos, LDL y disminuyen los HDL, pero ustedes pueden ver una gran variación y lo más representativo usualmente es aumento en los triglicéridos, disminuye el HDL, aunque no se haya alterado todavía los LDL. Pero también podemos tener triglicéridos aún normales, LDL aún normal, pero el HDL muy bajo. Todo eso nos pone en alerta. La insulinoresistencia y la hiperinsulinemia incrementan la transcripción de genes que favorecen en el hígado la producción de LDL. Entonces, es otro factor más que se agrega a la fisiopatología. La relación triglicéridos sobre HDL mayor o igual a 3 está asociado con una mayor concentración de LDL. Y ya sabemos que el LDL tiene un alto poder aterogéneo. En cuanto al hígado graso, me voy a detener un poquito más porque se nos están pasando muchos niños con esta alteración y muchas veces de pronto es lo primero que encontramos. El hígado graso es una frecuente complicación tanto en niños como en adolescentes y se han encontrado algunos estudios con una prevalencia hasta el 70%. Es 2 veces más frecuente en hombres y cuando ya la infiltración es mayor del 5%, ya estamos hablando de hígado graso. Las manifestaciones tienen un amplio rango, van desde esteatosis, que no se siente, no se toca, no se identifica, hasta esteatohepatitis con fibrosis, cirrosis avanzada. También puede progresar a carcinoma hepatocelular e hipertensión portal. Entonces estamos hablando de una entidad bastante delicada. Aquí en esta gráfica, no sé si alcanzan a ver, tenemos lo característico, las células grasas en forma de globo, los puntitos son las células inflamatorias que infiltran al hígado y aquí en estas líneas azulitas ya es la fibrosis, es decir que este tiene un estado mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el síndrome metabólico? Se aumenta la producción de citoquinas y la insulinresistencia porque ya tenemos un hígado inflamado que nos favorece estos factores. Y también aumenta la producción de LDL y de los triglicéridos, aumentando más las grasas dentro del hígado y el hígado a su vez responde de la misma forma. Entonces entra en un círculo vicioso. Hay un estudio muy grande de más de 2.000 niños que se les hicieron una biopsia y encontraron, una vez confirmaron por biopsia el hígado graso no alcohólico, identificaron, hicieron los estudios en esos niños y encontraron que el 63% ya tenían aumento de los triglicéridos, el 45% ya tenía el HDL bajo, ya 40% eran hipertensos y 10% tenían una tolerancia alterada a la glucosa. Aquí en la experiencia yo veo mucho más frecuente la última alteración, inclusive antes del aumento de los triglicéridos. Sin embargo, nos falta estudio por si hay algún residente interesado en algún trabajo. El diagnóstico es bien difícil porque no todos aumentan las transaminasas y básicamente cuando aumenta no encontramos otra causa del aumento de las transaminasas que en pediatría inclusive un antibiótico lo puede presentar. La ecografía, aunque no es una herramienta muy fidedigna, es la única que tenemos en nuestro medio. Y finalmente la biopsia es confirmatoria, en casos difíciles nos mandamos a gastroenterología y ellos se encargan de confirmarnos y de ayudarnos a hacer el manejo. El tratamiento del hígado graso, cuando se está interviniendo tenemos que tratar de bajar al menos un 7% el peso y con ese 7% menos empieza a disminuir la inflamación. También necesitamos disminuir el consumo de las bebidas ricas en fructosa, limitar el consumo de algodón en adolescentes y adultos. Hay un estudio donde habla que tomar café protege al hígado. No los estoy invitando, les estoy contando los estudios.
Importante, la vitamina E se ha demostrado que es una buena herramienta terapéutica para estos pacientes, y actualmente hay estudios con pioglitazona que interviene en inflamación, en estrés y en fibrosis, mientras que la vitamina E solamente interviene en la inflamación y estrés del hígado, disminuyendo, pero cuando ya hay fibrosis no nos va a ayudar mucho. La pioglitazona no está autorizado en niños y adolescentes, primer punto, se utiliza en adultos en diabetes tipo 2, y por otro lado, si están las transaminasas elevadas 2 veces no se puede utilizar. Así que esto lo dejo en manejo de gastroenterología, que decide en qué momento, y ya para adultos y de pronto algún adolescente ya tardío que pueda favorecerse, pero en pediatría no se está utilizando. Otro componente importantísimo y modificable del síndrome metabólico es la hipertensión. El nivel de insulina basal se correlaciona con la tensión arterial 6 años después de haber aumentado esa insulina. Los mecanismos para que ocurra la presión arterial: se habla de actividad del sistema nervioso simpático, retención renal de sodio y crecimiento del músculo liso secundario al estímulo persistente de la hiperinsulinemia. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, de pronto lo ven más los que trabajan con adolescentes. Es un hiperandrogenismo secundario o asociado a la insulinoresistencia que está afectando el ovario y que estimula la producción de estos andrógenos. Cuando hay una paciente con síndrome de ovario poliquístico ya reconocido, sabemos que nos puede hacer fácilmente otros componentes del síndrome metabólico, y precisamente la unión de estos dos lleva a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Por lo tanto, toda mujer con PCOS tenemos que vigilar los otros criterios de síndrome metabólico. Obviamente el manejo esencial es lo mismo que el síndrome metabólico. En cuanto a la historia clínica, tenemos que hacer énfasis en varios puntos, y recordemos que la historia clínica es nuestra herramienta para identificar niños con sobrepeso y obesidad, y además todos los factores que favorecen el síndrome metabólico. En la anamnesis no debemos olvidar los datos perinatales, el tiempo de evolución, la alimentación, qué tipo de actividad, y aunque haga deporte, cuánto tiempo de su día se lo dedica a cualquier tipo de pantalla. Este es un riesgo independiente, aunque haga deporte. También tenemos que considerar buscar signos y síntomas de apnea del sueño, y en edad puberal además mirar el acné, el hirsutismo, otros signos de PCOS, y evaluar el ciclo menstrual. En antecedentes familiares tenemos que buscar enfermedad cardiovascular prematura, hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad, tabaco, entre otros. Ahora, puede que un adolescente no fume, un niño no fume, pero resulta que su papá sí, su tío sí, su abuelo sí. Esto también es un factor de riesgo conocido. En cuanto a la parte de examen físico, es obvio que tenemos que tomar el peso, la talla, calcular el índice de masa corporal, ayudarnos con las gráficas. Si no graficamos, no estamos viendo cuáles son las tendencias de este paciente, y tampoco estamos viendo la ubicación. A veces nos llegan muy juiciosos los papás, los padres, con gráficas, muchas gráficas, y en cada una un solo punto de la evaluación, y no hay una continuidad. Y si nos ponemos y sacamos el tiempito en la consulta y nos ponemos a unificar, resulta que hace rato se fue para sobrepeso o hace rato se fue para la obesidad, y podemos determinar en qué momento fue que se disparó. Si hubiéramos hecho esa continuidad, hace rato se hubiera identificado, de pronto hubieran evitado una evolución peor. Ahora, la grasa visceral. La grasa visceral aumentada se relaciona independiente al índice de masa corporal al síndrome metabólico, independiente de lo que yo les decía al comienzo. Un índice puede estar normal, pero el perímetro abdominal ya puede estar aumentado. Tiene una fuerte relación con el síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular, y es predictor de la insulinoresistencia. El método de medición, como les decía, tenemos dificultades. Yo utilizo guiándome por el ombligo para que todas las mediciones con el mismo paciente yo los pueda comparar. La ratio cintura-cara se utiliza menos y no tenemos muchas tablas al respecto. La resonancia magnética cerebroideal es costoso en nuestro medio, y la ratio cintura-talla mayor de 0,6 es un predictor de síndrome metabólico también, pero lo mismo, nos falta tablas aplicadas. Perfecto, gracias. En cuanto al examen físico, tenemos que mirar también en la parte mental. Estos chicos hacen depresiones severísimas, inclusive intento de suicidio, tienen que someterse al bullying constantemente, y también tiene una baja autoestima.
Los signos vitales y los valores antropométricos que ya les comentaba, siempre hacer las gráficas, buscar hepatomegalia, acantosis nigricans, estrías, esa es la acantosis. También tenemos que verlas en los pliegues, en la región inguinal, en los nudillos, alteraciones ortopédicas que es muy frecuente. En laboratorio, hay muchos protocolos, sin embargo con la fisiopatología que les acabo de mencionar, voy a saltarme todos los primeros. Y les puedo decir que estos niños estamos en Colombia, Latinoamérica con mayor riesgo. Así que de entrada les sugiero perfil lipídico, glicemia en ayunas, transaminasas, boom, creatinina. Además ya sabemos calcular el OMA y en algunos casos hacer el test de tolerancia y tenemos que recordar que pueden haber otros trastornos y por lo cual debemos incluir la evaluación. El tratamiento multidisciplinario, una sola persona no lo logra. Por favor, cuando remitan un paciente a endocrinología, no lo remiten y no se despidan. Tienen que decirle, regrese. ¿La meta cuál es? Es imposible que un solo endocrino se encargue de hacer todos los controles de sus pacientes que necesitan ser evaluados cada mes y sobre todo puede que no cambie sus características, pero requiere del estímulo permanente de nosotros y del apoyo. Por lo tanto, si nosotros hacemos uno y ustedes hacen el siguiente control y Medicina General hace el siguiente control, vamos a tener mayor posibilidad de cambiar los hábitos en ese paciente. De resto, una sola persona trabajando no lo va a lograr. Entonces, el objetivo es reducción del índice de masa corporal, las modificaciones alimentarias difíciles en nuestro medio, incrementar la actividad física y ya manejar cada morbimortalidad que hayamos identificado. En cuanto a la alimentación, tenemos que evaluar cada paso, los horarios, la cantidad, frecuencia y tener muy claro en qué estadio puberal está para no ir a dañar su ganancia en talla. Aumentar frutas y verduras. Disminuir grasas saturadas, bebidas calóricas e ingesta de comidas rápidas. En cuanto al ejercicio, en el niño el solo hecho de ofrecerle la oportunidad de jugar con lo que quiera, como quiera, ya estamos logrando una actividad, pero si están en espacios cerrados, sin tiempo, es muy difícil. Mínimo de 150 a 180 minutos a la semana, intensidad moderada y no más de 2 días en reposo entre un ejercicio y el otro, y eso aplica también para mayores de 16 años. Mínimo 150 minutos, aunque hoy algunos estudios inclusive hablan de 270 minutos. En ellos ya podemos hablar de ejercicios de resistencia 2 veces por semana, lo mismo en cuanto al tiempo de reposo, y ya sabemos que el entrenamiento aeróbico disminuye un 30% los componentes del síndrome metabólico. Medicamentos, la metformina. Hay estudios que dicen que sí mejora la sensibilidad en adolescentes obesos no diabéticos con hiperinsulinemia, es decir, como requisito tienen que haber evaluado la insulina y no es justo encontrar niños con metformina sin ninguna evaluación. Y además que todavía tengan normoglucemia. Y hay otros estudios que dicen que no es tan importante. En cuanto a los antihipertensivos, se prefieren que no se utilicen betabloqueadores ni tiazidas porque aumenta más la glicemia, en ese caso los IECA sería una mejor herramienta. La estatina y fibratos solamente se recomienda en mayores de 10 años y cuando no lo hemos logrado con ninguno de los cambios de estilo de vida y alimentación, entraríamos a manejarlo y tendríamos que vigilarlos con la creatinfosfoquinasa. Así que estos medicamentos tienen que ser bien vigilados e indicados. La cirugía bariátrica es la última opción. ¿Por qué? Si no han cambiado los estilos de vida, ¿para qué someterlo a una cirugía que no va a durar que no va a causar ningún efecto? Así que mínimo 6 meses de cambios en su estilo de vida y necesitamos un equipo multidisciplinario. Aquí, sinceramente, no lo he visto y nos falta de pronto organizarlos. Sabemos todo lo que causan mejoría, pero también aumenta la posibilidad de trastornos de micronutrientes, por lo tanto deben continuar en los programas posteriores a la cirugía. Bueno, en cuanto, ya para terminar, recordemos, no es solamente en Colombia, es del mundo el problema. Y la progresión de la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y a diabetes tipo 2 es más rápida en niños, no lo olviden, ya se los había comentado. Finalmente, el síndrome metabólico es identificable y corregible. Muchas gracias. Gracias, doctora. Con la serenata que no se fuera a acabar para que ustedes estuvieran despiertos durante la charla y afortunadamente no se acabó, pero cuando la doctora Nancy empezó a hablar de síndrome metabólico, de circunferencia abdominal y de sobrepeso me preocupé más. Entonces espero que con esta charla logremos cambiar un poquito de tema.
He decidido llamar esta charla Inteligencia Emocional, una habilidad para la vida adulta que se construye desde la infancia. Una habilidad que se construye desde la infancia porque si bien es cierto que la inteligencia emocional es necesaria para las labores que desempeñamos como adultos, su construcción y sus herramientas se empiezan a dar desde la infancia muy temprana, como lo vamos a ver en este momento. Quiero empezar esta charla con esta pregunta que a veces nos llama la atención a todos nosotros cuando nos encontramos con los compañeros con los que estudiamos en el colegio o en la universidad, y es: ¿por qué el más inteligente de la clase no siempre es la persona más exitosa en la vida? Todos conocemos a alguien que había tenido las mejores calificaciones y era el más brillante, pero quizás en su desempeño en la vida no era la persona, no fue la persona más exitosa. Y espero que al finalizar esta charla pues todos tengamos unas herramientas como para entender por qué se da esto. Básicamente vamos a hablar de la historia para que entendamos de dónde viene el concepto y quiénes son los que más lo han trabajado. Hablaremos un poquito de la anatomía de las emociones, de la inteligencia en general, pasaremos a hablar de la inteligencia emocional y vamos a terminar con unos aspectos prácticos, especialmente con un modelo que es el que más he utilizado para fortalecer y trabajar la inteligencia emocional. Aunque el concepto es nuevo y viene de los últimos años del siglo pasado, el trabajo como tal de reconocerse y de reconocer las emociones y de conocerse a sí mismo viene desde la antigua Grecia. Todos ustedes conocen que existía el oráculo de Delfos, es una plaza donde se consultaba a los dioses, había un templo dedicado al dios Apolo y en la entrada había una inscripción que se considera como la mejor recomendación o el secreto más importante de la antigua Grecia, y era: conócete a ti mismo. Los antiguos griegos decían que quien se conocía a sí mismo podía triunfar en la vida, y esa enseñanza fue trascendiendo los años y es la base quizás de la inteligencia emocional. Y Aristóteles decía que enojarse es fácil, enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Y vamos a ver que quizás esto es el elemento primordial de entender cómo funciona la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que son los dos componentes de la inteligencia emocional. El primer personaje que les quiero presentar hoy se llama Howard Gardner. Es un psicólogo norteamericano, un psicólogo clínico que cuenta que él trabajaba en una clínica con personas con lesiones cerebrales que habían sufrido accidentes, habían tenido tumores o habían tenido algún tipo de enfermedad cerebral severa. En las mañanas trabajaba en esta clínica y en la tarde trabajaba en una clínica de niños. Y él empezó a descubrir que empezó a clasificar a estas personas con lesiones cerebrales y empezó a descubrir que las podía agrupar, que las que tenían la lesión en una determinada área del cerebro, pues carecían de una determinada habilidad. Y también observó que los niños, algunos tenían ciertas habilidades o ciertas inteligencias para una determinada tarea, mientras que otros niños pues carecían de esa habilidad, pero eran fuertes en otra. Y él empezó a considerar que había quizás que pluralizar el término inteligencia, porque hasta ese momento se hablaba únicamente de la inteligencia, y él propuso que habláramos de las inteligencias. Sus observaciones eran retrospectivas, él empezó a mirar las historias clínicas de estos pacientes y decidió clasificarlos. El profesor Gardner está vivo, hay muchos videos en YouTube donde ustedes pueden leer sus teorías, donde incluso es muy ameno, y les confieso que le escribí un correo electrónico hace como 15 días preparando esta charla y le pedí que me respondiera una pregunta, y era cómo consideraba él que se podía fortalecer la inteligencia emocional en pediatría. Pues tomó el tiempo para responderme y me dijo que él no enviaba correos que porque habían personas que se estaban enriqueciendo con este tipo de videos y que todo estaba en internet. Me sugirió este link y me dijo que ahí lo podíamos encontrar, pero pues se tomó el tiempo de responder. Y es curioso porque es quizás de las pocas personas que se toman el tiempo. Imagínense que debe ser una persona muy ocupada y tomarse el tiempo para responder la invitación. Dijo que le enviaba un saludo a los pediatras de la Sociedad de Caldas. En resumidas cuentas, su libro, donde les cuento que
pluraliza la inteligencia, él propone el desarrollo de múltiples inteligencias. Entonces, en primer lugar, una inteligencia visoespacial, que son las personas que pueden considerar un espacio como un todo y pueden organizarlo y adaptarlo a determinada necesidad. Las mamás son expertas en eso, cuando van a voltear la sala ya saben cómo pueden acomodar un determinado espacio, pero también conocemos los diseñadores visuales o los diseñadores gráficos que son capaces de hacer un proyecto o capaces de ubicar las diferentes piezas en un espacio determinado, y otras personas no tenemos definitivamente esa habilidad. La segunda inteligencia es la inteligencia kinético-espacial, personas que tienen una gran capacidad de ubicación y de movilizarse en un espacio determinado. Acá tenemos, siempre lo cito, el caso de Lionel Messi, que es una persona que tiene dificultades para relacionarse con sus pares, pero que es un experto para saber dónde está el balón, dónde está el área, dónde están sus compañeros, y a pesar de que dicen que tiene un síndrome de Asperger y que tiene dificultades para relacionarse con los demás, es una persona totalmente exitosa en su campo. El tercer aspecto es la inteligencia musical. Conocemos historias de personas que escuchan una partitura una sola vez y son capaces de reproducirla infinidad de veces, o el caso, ustedes han escuchado la historia de Mozart, por ejemplo, que componían sinfonías en una noche, o que escuchaban una partitura y eran capaces de mejorarla incluso, ¿sí? El cuarto aspecto es la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia era la que se conocía como inteligencia en bruto. Paradójico que se utiliza el término bruto para referirse precisamente a inteligencia, pero es la inteligencia que todos conocíamos y por la cual nos medían, ¿sí? Todo el mundo hablaba de inteligente a aquella persona que pudiera desarrollarse bien en las matemáticas y en el lenguaje. Eso fue como un mensaje que se fue extendiendo por los años, y es muy difícil hoy en día todavía lograr. Algunos profesores incluso envían al niño al pediatra porque tiene dificultades en el aprendizaje. Usted mira las notas de matemáticas y el lenguaje y efectivamente al niño le va mal, pero en las otras áreas al niño le va muy bien. Entonces quizás lo que hay que decir es que ese niño tiene una inteligencia múltiple y potencializarle las otras áreas. La inteligencia lingüística es el caso de aquellas personas que son capaces de transmitir un mensaje, que son capaces no solamente de transmitirlo de forma verbal, sino también de forma escrita, y está muy relacionada con la inteligencia musical, en que se comparte la misma área cerebral para su estudio. Está la inteligencia, vienen las dos últimas, que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal está relacionada con los pares y con un término que me parece a mí que es muy bonito cuando hablamos de crianza y cuando hablamos del ejercicio de la pediatría, que es la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y fundamentalmente es el término que se debe desarrollar, o la habilidad que se debe desarrollar si se desea tener una adecuada habilidad, una adecuada inteligencia interpersonal. Cuando estaba preparando esto, alguien que estaba leyendo me dijo: yo tuve un profesor de medicina que era brillante, él era una excelente persona, pero su habilidad interpersonal era deficiente, y creo que todos conocemos a alguna persona que tenga esta dificultad. Y finalmente, la inteligencia intrapersonal, que es la que nos permite conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones y saberles dar un adecuado manejo. El sistema educativo tradicional privilegiaba la inteligencia lógico-matemática, y algunos pensadores e investigadores decidieron proponer una octava inteligencia, que es la inteligencia naturalista, que son aquellas personas que son capaces de entender y comprender los fenómenos naturales de una manera más avanzada. Estas 8 inteligencias que aparecen acá, todas tienen un área del cerebro donde se desarrollan, es decir, hay una correlación anatómica entre el ejercicio de esa inteligencia y un área cerebral, una porción anatómica del cerebro. Por eso no se ha podido llegar a un consenso en la novena inteligencia, que es la existencialista, que son aquellas personas que son capaces de hacerse preguntas acerca del más allá, o preguntas más trascendentales acerca del ser, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el devenir o cuál es la razón de ser de la humanidad. Entonces ustedes pueden escuchar que hay 7 inteligencias, 8 inteligencias incluyen la naturalista, o 9 inteligencias incluyen la existencialista. Este es un cuento muy bonito.
una madre llega y le dice al maestro, tengo un problema con mi hijo, me trajo las notas del colegio, una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás?, le dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemática. Necio, ponlo de inmediato en clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Espero que no estemos nosotros forzando a los niños a que todos sirvan para lo mismo, sino que descubramos realmente para qué sirve y les potenciemos esa habilidad. El segundo personaje que les quiero presentar es Daniel Goleman, también un psicólogo norteamericano que fue el primero que acuñó el término inteligencia emocional. Aproximadamente en 1995 publicó este libro, y él lo publicó primero una columna en un periódico que decía ¿por qué la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual? Los seres humanos y nosotros en medicina somos muy dados a medir, a pesar el niño, a medirlo, perímetro encefálico, a tomarle la presión, a cuantificar lo que más podemos de ese niño, y el coeficiente intelectual también se puede cuantificar a través de un test, pero solamente medía un tipo de inteligencia. Este libro dice que no, que lo que se debería hacer es diseñar un test o una batería para poder evaluar no solamente la inteligencia lógico-matemática, sino todas las demás inteligencias. El profesor Goleman decía que él iba a estar satisfecho cuando pudiera ver que en un bus o en el metro un extraño hablaba de inteligencia emocional, que cuando eso sucediera él se iba a dar por satisfecho sabiendo que había logrado el propósito de su trabajo. Pues yo empecé a buscar en los recortes de periódicos más recientes y les traigo unos recortes, casi todos son de este año, donde se menciona el término de inteligencia emocional. Es curioso porque uno lee el periódico y casi siempre lee noticias o se va a los deportes, pero en algunas secciones vamos a ver que hay muchos términos que los pasamos desapercibidos. Por ejemplo, un país exitoso fomenta la inteligencia emocional. O sea, esto debería ser una política de Estado, y lo dice un gran pensador que en realidad tiene experiencia, y dice que un país como Colombia, para solucionar sus problemas, debería ser más fuerte en inteligencia emocional. La inteligencia emocional para cambiar el mundo. Imagínense, ya no hablamos solamente de Colombia, sino que se cree que para solucionar problemas entre países o para mejorar todas estas problemáticas de inmigrantes en Europa y para aceptar quizás la llegada de todos ellos, la inteligencia emocional es una herramienta poderosa. De manera histórica también, alguien propone que las emociones fueron quienes permitieron sobrevivir a las especies, y que por eso nosotros, si queremos trascender y como avanzar como sociedad, pues deberíamos fortalecer la educación de las emociones. Y en la parte de la tecnología, pues los expertos están empeñados en diseñar computadores con inteligencia emocional, que no solamente sean capaces de resolver algoritmos matemáticos, sino que sean capaces de entender las emociones de la persona que interactúa con ellas. Eso en realidad a través del reconocimiento facial, algunos teléfonos hoy en día pueden a través del reconocimiento facial reconocer su emoción, si usted está alegre, si está preocupado, si está triste, e interactuar con usted de esa manera. La revista Semana, esto fue del 26 de, ahí está la fecha, del 26 de junio, hace aproximadamente 15 días, publicó unos tipsitos que dice 4 consejos para aumentar tu inteligencia emocional. Habla primero de la importancia de esta, como una manera de fortalecerla. Pero si usted va a Panamericana o va a cualquier librería, pues encuentra una gran cantidad de títulos que hablan de la inteligencia emocional en el ejercicio de la medicina, en el marketing, en las relaciones interpersonales, inteligencia emocional para no fracasar en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene la inteligencia emocional? Porque muchas personas, o algunas personas con las que hablo de este tema me dicen, puede que eso sea como muy etéreo, eso como que no tiene asidero o algo. Pues efectivamente hay una anatomía y una fisiología de las emociones que en las próximas 2 diapositivas pues voy a tratar como de compartir. El cerebro tiene una estructura que todos conocemos, que es la amígdala. Tenemos de hecho 2 amígdalas, una a cada lado, que es una red de estructuras interconectadas, tiene su base en el tronco cerebral, y parece ser que junto con el hipocampo son vestigios de los cerebros primitivos, porque es lo que ha llegado hasta nuestros días de nuestros antepasados. Si la amígdala no interactúa de manera funcional con el resto del cerebro, se produce lo que se conoce como alexitimia,
que es la falta de emociones. En algunos estudios que hicieron con perros, los animales no tienen emociones como las tenemos los adultos, pero en algunos estudios que hicieron con perros encontraron que a los que les habían limitado la capacidad de conexión entre la amígdala y el resto del cerebro, estos perros no tenían ni furia, ni ganas de atacar, eran perros que eran impasibles ante lo que sucediera en el medio ambiente. Y en algunos seres humanos que han tenido lesiones a este nivel, se ha observado que tienen esta disfuncionalidad de las emociones. Entonces es evidente que hay una relación anatómica entre la amígdala y las emociones. ¿Cómo es el funcionamiento? Los sentidos captan la realidad. Se creía antiguamente que esa información que era captada iba del órgano del sentido, o sea, puede ser del ojo, del oído, llegaba al tálamo y de ahí se iba a la neocorteza. La neocorteza la procesaba y nos daba una orden racional. Es decir, si íbamos por la calle y veíamos un toro, la neocorteza nos decía, hágase a un ladito porque el toro lo puede coger. Hoy en día lo que se sabe es que no, que los sentidos captan la información, no va directamente al tálamo, sino que va directamente a la amígdala, y la amígdala no la envía a la neocorteza, la amígdala, como es primitiva, produce una respuesta que va a depender de cada persona. Entonces usted no piensa que el toro lo va a coger, sino que antes de que usted piense y razone, usted se tira por donde le dé, porque no alcanza a razonar, ¿cierto? Esta es la explicación de por qué algunas personas en medio de un estado, o lo que se conoce como un asalto emocional, cometen locuras o hacen cosas que no podrían explicarse de una manera racional. Entonces esto para explicar que sí hay una anatomía de las emociones. La inteligencia se ha considerado como la capacidad para resolver problemas y producir nuevo conocimiento a partir de ella. Entonces, todas estas inteligencias que les mencioné anteriormente tienen una capacidad para resolver un problema en determinada área y hay una zona del cerebro que se encarga de ella. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia, casi siempre pensamos en Albert Einstein o pensamos en Garry Kasparov, que son personas de las cuales hemos oído que tienen un coeficiente intelectual muy por encima de todos los demás. Y para no ser tan sesgado, porque siempre hablamos es de hombres inteligentes, creo que hay dos mujeres que son brillantes, una precisamente que me apasiona, que es Marie Curie, una polaca, que es uno de los pocos seres humanos que ha obtenido 2 premios Nobel en diferentes categorías y a quien le debemos pues un avance grande en la medicina, que es la radioactividad y el uso de los rayos X. Y la señora de la derecha se llama Rita Levi Montalcini, una neuróloga italiana que también fue brillante en su momento y curiosamente ambas crecieron en medio de la adversidad y desarrollaron una habilidad que se conoce como resiliencia, que es también uno de los pilares de la inteligencia emocional. Pero siempre que hablamos de inteligencia consideramos a estas personas, ¿cierto? Porque son personas pues, que lograron un reconocimiento por su trabajo científico. Pero entrándonos en el tema de la inteligencia emocional, quisiera empezar hablando de qué son las emociones. Las emociones son reacciones subjetivas producidas por un estímulo externo que va a producir cambios endocrinos u orgánicos en el organismo y que nos va a llevar a tomar una consecuencia. Al ser subjetivas van a depender mucho de las experiencias y como del trasfondo personal y de crianza de cada uno de nosotros. De las emociones se sabe, por ejemplo, que hay unas universales. Usted le muestra una cara de alguien sonriendo y todo el mundo sabe que esa cara está expresando felicidad. Inclusive lo han hecho con niños muy pequeños y se ha encontrado que las emociones o la expresión de las emociones puede ser algo universal. Entonces, la inteligencia emocional es precisamente la capacidad o la habilidad que se desarrolla para identificar, entender y manejar nuestras emociones. Si volvemos a lo que mencionaba Aristóteles inicialmente, pues vemos que tiene mucha relación. Y usted piensa, bueno, del siglo pasado la inteligencia emocional como que está pasando de moda. Pues hoy en día hay una corriente muy poderosa, inclusive en el último congreso, en la actualización del Congreso de Pediatría hace como mes y medio, alguien hablaba de como una nueva versión de la inteligencia emocional, digámoslo así, aplicada a la pediatría. Hoy en día se habla de una técnica de meditación que permite que las personas estén en el aquí y en el ahora y dice que es simplemente, el mindfulness es simplemente estar consciente de lo que está sucediendo en este momento sin desear que sea diferente.
disfrutando lo que es agradable y no aferrándose a él porque definitivamente va a cambiar, y no deseando que lo desagradable se vaya porque definitivamente en algún momento se va a ir. Es decir, identificar la emoción, no pelear con ella y saberla manejar. Hubo una charla de una profesora norteamericana que hablaba del mindfulness en pediatría que me pareció extremadamente novedoso. Esta noticia la tomé de un diario, entré a escogí al azar, pero hay miles de estas tristes noticias que dice: una mujer asesinó a su esposo tras hallarle en el celular mensajes de WhatsApp de otras mujeres. Esto inicialmente causa hilaridad, ¿cierto? Pero usted se pone a pensar en la tragedia que hay en una situación quizás tan insignificante como encontrar un mensaje o revisar un celular, independientemente de lo que haya encontrado. Pero miren la noticia lo que dice: bebían licor en la casa hasta que él fue al baño y tardó más de la cuenta. Ella quedó con la intriga, así que a la primera oportunidad le revisó el teléfono. Tras descubrir la aparente infidelidad, la mujer empuñó un cuchillo de cocina y le hizo el reclamo. La dura discusión derivó en un forcejeo y en la caída del hombre, que quedó en el suelo con el arma blanca clavada en el pecho. Miren lo que está subrayado: una vez empezó a manar sangre de la herida, la mujer entró en pánico y gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Ahorita que veamos el modelo de identificar emociones y de saberla canalizar, vamos a ver que esto se repite constantemente. Personas que tienen una emoción no saben identificar precisamente esa emoción o no la saben canalizar y terminan sucediendo tragedias. Este es quizás el caso más extremo donde un ser humano pierde la vida, pero ¿cuántas veces vamos por la vía, alguien se nos trata de meter por uno de los lados y entonces nosotros no identificamos la emoción, que es la ira que nos da de que alguien se nos esté metiendo, y en vez de darle vía o frenar, no se va a acabar el mundo, lo que hacemos es ponerle el carro y entonces esa persona también nos pone el de él y podemos generar un accidente, perder la vida por perder 3 a 5 segundos. Entonces noticias como estas en realidad hay muchas. Y la clave son esos 3 verbos: identificar la emoción, entender por qué estoy sintiendo esta emoción y saberla manejar. No sé si me voy a hacer con el... Quiero que en 58 segundos veamos esta introducción. Sí, 58 segundos nomás. Es la introducción de una película de Disney que se llama... ¿Cómo se llama? Intensamente. ¿Por qué Disney invierte miles de millones en producir una película para hablar de un tema que son las emociones? Es la historia de una niña que se debate entre sus emociones y muestran cómo el cerebro le da órdenes a la niña después de reconocer una emoción y después de identificarla para que ella adopte demasiada conducta. No sé si ustedes la vieron, es una película bellísima que la pueden ver con sus hijos porque es una película que ayuda a entender el manejo de las emociones de una manera didáctica. Pero lo que quiero poner de relieve es la importancia que ha tenido el manejo de las emociones en nuestro medio, que llevó a que Pixar produjera esta película que fue pues muy taquillera recientemente. Entonces volvamos a la frase: enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con el que se nos está metiendo en la fila, con la persona adecuada, quizás él no tiene la culpa la tiene el camión que va adelante frenando la fila, y en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la inteligencia emocional ya para terminar?
Entonces voy a dar como unas pautas generales. Obviamente hay muchos libros que hablan de las técnicas prácticas, porque esto como es una habilidad se puede fortalecer y todos deberíamos trabajar en ello y enseñarle a nuestros niños y a nuestros pacientes. El niño que va a los 4 años a consulta, al control, uno lo pesa, lo mide, ya fue a oftalmología, ya fue a odontología, ya lo desparasitaron, le dieron hierro, vitamina A, uno dice, bueno, ¿qué más le hago a este niño? Pues como para que no pierda la avenida. Entonces a ese niño diga, no, pues le voy a hablar de inteligencia emocional. Señora, ¿usted le ha enseñado a su hijo a identificar las emociones? Señora, cuando su hijo le da mal genio y hace la pataleta y empuña las manitos, ¿usted qué hace? ¿Le grita o le enseña al niño a identificar la emoción y a reconocer por qué está enojado? ¿Cierto? Es parte del ejercicio de la pediatría. Entonces hay unas recomendaciones prácticas y quizás esta es la más importante. Este es el modelo del profesor Albert Ellis, que es un ABC. Todo en pediatría tiene un ABCD y este también tiene un ABC, ¿sí? Y el A es el acontecimiento, ahí dice situación, pero en realidad es el acontecimiento. Identificar qué fue lo que me generó ese malestar, o esa rabia, o esa felicidad, o esa ansiedad. Entonces, identificar el acontecimiento, la causa, pero luego identificar la emoción, cómo me estoy sintiendo. Y aquí los expertos son claros en decir que usted lo debe hacer en voz alta. Es decir, usted debe decir, tengo mucha rabia porque le revisé el celular a mi esposo y encontré que le está escribiendo a la ex del colegio. Cuando usted menciona eso y se lo dice a sí mismo y su cerebro lo escucha, usted libera parte de esa carga emocional que trae la ira reprimida, ¿sí? O la ansiedad, tengo mucha ansiedad porque tengo un parcial y no he estudiado y creo que voy a repetir pediatría. Repetir eso libera la ansiedad y quizás lo haga reconocer que le faltó estudiar más y lo lleve a que le dedique más tiempo al estudio. Y la consecuencia es, ¿qué voy a hacer? Entonces no voy a coger un cuchillo para hacerle reclamo a mi esposo porque el solo hecho de verbalizar la emoción hace que pase el tiempo, lo que decían antiguamente, tómese un vaso de agua, cuente hasta 10, pero cuando usted verbaliza la emoción pasa el tiempo y puede pensar mejor sus consecuencias. Es decir, esa amígdala no es la que le dice lo que debe hacer, sino que alcanza a repetirse el ciclo y va a la neocorteza y usted puede tomar una decisión racional. Entonces voy a esperar que él venga del baño y voy a hablar con él calmadamente. O quizás este no es el momento porque estaban tomando y mañana le pregunto a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces con los niños también hay que enseñarle eso. ¿Por qué estás pegándole a tu hermanito? Porque me quitó el juguete. Entonces enseñarles el A, acontecimiento, el B es de brain, de cerebro, identificar la emoción que se está produciendo en el cerebro, y la C es de consecuencia, que es lo que voy a hacer para encauzar adecuadamente esa emoción. Esta imagen, ¿qué emoción les puede generar? Para algunos será tristeza, para otros será rabia de ver que un niño está siendo abusado o a punto de ser maltratado, a otros les dará temor porque recuerdan su infancia y recuerdan que las emociones son intrínsecas a las experiencias de cada uno. Pero esta imagen, ¿qué emociones les puede dar? Para algunos será de llenura, para el diabético será de tristeza y frustración, ¿sí? Y para todos ustedes será de decirme apure porque ya va a salir el refrigerio. Y esta última es una emoción que para la gran mayoría produce asco, pero hay personas a las que les gustan los insectos y le puede producir ternura o ganas de acariciar un insecto de esos. Segundo, use frases abiertas y deje que su niño se exprese. No le diga, ¿cierto que tienes rabia? O no le diga, ¿cierto que es que usted es muy mal geniadito? Porque eso lo va encasillando a él precisamente en el mal genio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Por qué crees que tienes mal genio? Nunca lo compare con otros niños. ¿Cómo su hermanita es más calmada que usted? O como el sobrinito de no sé quién no hace esas pataletas que usted hace, porque cada niño es diferente y él tiene derecho también a expresar sus emociones. La función de uno es acompañarlos para que las expresen adecuadamente. No limitar la expresión de las emociones. La más conocida, los niños no lloran, los varoncitos no lloran. Claro, los hombres lloramos escondidos, pero también lloramos, ¿no? Entonces a los niños hay que dejarlos que lloren y que expresen en público. No sea tan meloso. El niño tiene derecho a expresar el cariño, sí, pues obviamente con todos los controles que se deben dar. Y finalmente, recordar que la meditación puede ayudar a canalizar algunas emociones negativas, especialmente para personas adultas que tienen dificultades para eso, y se ha demostrado su ayuda. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Aníbal por tan excelente conferencia, sobre todo que nos da
como una visión mucho más integral del niño desde el punto de vista emocional y cognitivo, con el fin